La alarma suena a las 2:47 de la mañana de una gélida noche de noviembre de 1978. En la cavernosa oscuridad de la fundición del valle de Monongahela, la bestia despierta. El alto horno número 7, de 17 pisos de altura, es una catedral de ladrillo y acero que ha convertido el mineral de hierro en metal fundido durante 43 años. Esta noche se convierte en una tumba. El equipo nocturno, 173 hombres en el turno de noche, realiza sus tareas a la sombra del horno. Controlan las temperaturas, monitorean la presión del gas, se preparan para la siguiente colada. El calor irradia desde la chimenea del horno como una presencia física, convirtiendo el frío de noviembre en un calor sofocante a 15 metros de la estructura. A las 3:12 de la mañana, el manómetro de gas de la sala de control comienza a fluctuar. Una advertencia que pasa desapercibida. A las 3:19 de la mañana, un trabajador de mantenimiento percibe un olor inusual cerca de la base del horno. Se lo menciona a su supervisor, quien le dice que siga trabajando. A las 3:23 de la mañana, se produce la contracorriente. La explosión no es fuerte al principio, es un golpe sordo y profundo que los hombres sienten en el pecho antes de oírlo. Luego viene la bola de fuego. Una columna de gas sobrecalentado y llamas surge de cada abertura de la estructura del horno, impulsada por una repentina inversión de presión que convierte el monstruo de 17 pisos en un lanzallamas vertical. Los hombres a 50 yardas de distancia son envueltos instantáneamente. La onda expansiva arroja a los trabajadores de las plataformas. El destello de calor enciende la ropa. Derrite el equipo de seguridad y convierte el aire en veneno. En 4 segundos, la explosión principal mata a 97 hombres. En los siguientes 6 minutos, mientras el gas tóxico inunda los niveles inferiores y los escombros ardientes atrapan a las cuadrillas en el pozo de fundición, otros 76 morirán. Para comprender cómo mueren 173 hombres en un solo accidente industrial, es necesario comprender cómo Estados Unidos construyó su imperio siderúrgico basándose en el riesgo calculado y las bajas aceptables. El alto horno no es una invención de la era industrial, sino un perfeccionamiento de la tecnología antigua. Los maestros siderúrgicos chinos utilizaban principios similares en el siglo V a.C., pero el capitalismo estadounidense lo expandió a proporciones monstruosas. Para la década de 1970, las acerías integradas se extendían kilómetros a lo largo de ríos en Pensilvania, Ohio, Indiana y Illinois. No eran fábricas, sino ecosistemas industriales enteros. Una sola instalación empleaba a 10,000 trabajadores. Altos hornos como el número 7 de Monongahela Valley Iron Works funcionaron continuamente durante años, a veces décadas, sin parar. La lógica económica era simple. Detenerse significaba perder producción, y la producción lo era todo. Monongahela Valley Iron Works abrió sus puertas en 1923, construida por un consorcio de financieros de Pittsburgh que comprendían que el acero era energía y la energía ganancias. Para 1978, las instalaciones estaban envejeciendo. La competencia de los productores extranjeros se intensifica. La gerencia pospone el mantenimiento. Los horarios de inspección se retrasan. La empresa contrata consultores de eficiencia que recomiendan reducir el tamaño de las cuadrillas y extender los ciclos operativos. El turno de noche, que antes contaba con 200 hombres, ahora cuenta con 173. El sindicato protesta.
La gerencia responde con amenazas de despido. Los trabajadores que llevan 20 años trabajando en la planta aceptan las nuevas condiciones porque no hay otras opciones en un valle donde el acero es la única industria que paga un salario digno. Este es el contexto en el que se gesta el desastre. El alto horno funciona según un principio que aterrorizaría a cualquiera que lo comprendiera a fondo. El mineral de hierro, el coque y la piedra caliza se cargan en la parte superior de un pozo imponente. Se bombea aire sobrecalentado que a veces alcanza los 1140 grados Celsius hacia el fondo. El oxígeno del aire reacciona con el carbono del coque para producir monóxido de carbono, un agente reductor que extrae el oxígeno del mineral de hierro, dejando hierro fundido que se acumula en la base del horno. Este hierro fundido, a temperaturas superiores a los 1370 grados Celsius, se sangra periódicamente y se vierte en cucharas para su transporte a los hornos de fabricación de acero. Todo el sistema depende de un control preciso de las temperaturas, la presión del gas y el flujo de aire. El alto horno número 7 de Monongahela Valley Iron Works es lo que los trabajadores llaman una bestia. Es uno de los más grandes de la región, con capacidad para producir 2.400 toneladas de hierro al día. Ha estado en funcionamiento continuo desde 1935, revestido 2 veces, modificado docenas de veces, parchado y reparado tantas veces que los registros de mantenimiento llenan una sala de archivo entera. El horno genera enormes volúmenes de gas de alto horno, una mezcla de monóxido de carbono, dióxido de carbono, nitrógeno e hidrógeno. Este gas se captura, se limpia y se utiliza como combustible en toda la planta. Sin embargo, el sistema para gestionar este gas es complejo, propenso a fugas y depende de ventiladores que deben funcionar continuamente. Si los ventiladores fallan, si los diferenciales de presión varían, si se rompe algún componente del delicado equilibrio, el gas se convierte en una atmósfera letal que puede asfixiar a los trabajadores en segundos o, en las condiciones adecuadas, explotar con una fuerza devastadora. El peligro que los trabajadores de Monongahela Valley Iron Works no ven es a menudo más mortal que los peligros que pueden ver. El monóxido de carbono es inodoro, incoloro e insípido. En concentraciones superiores a 1000 partes por millón, causa pérdida de conocimiento en minutos y la muerte poco después. El alto horno lo genera continuamente. El hidrógeno, también presente en el gas del alto horno, es explosivamente inflamable en concentraciones tan bajas como el 4% en el aire. La planta de fundición donde trabajan las cuadrillas durante las operaciones de colada se llena rutinariamente con concentraciones de gas que alarmarían a cualquier higienista industrial. Pero los trabajadores se han acostumbrado al olor, ese leve y acre olor que indica la acumulación de gas. Saben cuándo moverse contra el viento, cuándo evitar ciertas zonas y cuándo contener la respiración. Este conocimiento acumulado los mantiene con vida, por lo general. La gerencia conoce los peligros del gas. Memorandos internos de 1974 documentan las preocupaciones planteadas por el director de seguridad de la compañía sobre la ventilación inadecuada en el área de fundición. Los memorandos recomiendan instalar extractores de aire y monitores de gas adicionales. Las recomendaciones se archivan debido a limitaciones presupuestarias. En 1976, un trabajador muere por exposición al monóxido de carbono tras la falla de un ventilador. El incidente se considera un accidente.
La OSHA inspecciona, emite citaciones y la empresa paga una multa de $3,200. Se instalan nuevos monitores de gas, pero nunca se calibran correctamente. Los trabajadores aprenden a desconfiar de los sistemas de alarma que emiten falsas alarmas con tanta frecuencia que los supervisores los desactivan rutinariamente para mantener la producción. Este es el entorno en el que 173 hombres se presentan a su turno el 3 de noviembre de 1978. El patrón de fallas en Monongahela Valley Iron Works no comienza en 1978. Se remonta a décadas atrás, una acumulación de pequeños errores que en conjunto crean una vulnerabilidad catastrófica. En 1958, una explosión de gas en la misma área del horno lesiona a 12 trabajadores. La investigación identifica una ventilación inadecuada y recomienda mejoras del sistema. Las mejoras se implementan parcialmente. En 1963, un accidente de fundición derrama hierro fundido por el suelo, matando a 2 hombres y quemando gravemente a otros 5. La investigación cita barreras de seguridad insuficientes y protocolos de respuesta a emergencias inadecuados. Se instalan nuevas barreras, pero resultan inadecuadas en incidentes posteriores. En 1969, una falla en la camisa de agua del horno inunda la fosa de fundición inferior, creando una explosión de vapor que lesiona a 8 trabajadores. La investigación identifica tuberías corroídas y mantenimiento aplazado. La gerencia promete mejoras. En 1972, una intoxicación por monóxido de carbono envía a 17 trabajadores al hospital cuando los ventiladores fallan durante un pico de producción. El periódico local publica un artículo. El sindicato solicita la intervención federal. La OSHA realiza una inspección y emite citaciones. La empresa paga multas por un total de $18,000. En 1975, una pequeña explosión por contracorriente, un anticipo de la catástrofe que se avecinaba, destrozó las ventanas de la sala de control y quemó a 3 trabajadores. El incidente no se reportó a las autoridades federales. La empresa lo clasificó como un incidente de seguridad menor y resolvió discretamente las reclamaciones de indemnización laboral. Cada uno de estos incidentes se investigó, analizó y archivó. Cada uno generó recomendaciones que se implementaron parcialmente o se ignoraron por completo. Cada una ofreció una oportunidad para prevenir el desastre que se avecinaba. Pero las presiones económicas eran implacables y las mejoras de seguridad que no aumentaron directamente la producción siempre fueron las primeras partidas en recortarse de los presupuestos. Los hombres que trabajan en la fundición del Valle de Monongahela no ignoran los peligros. Saben que el horno es viejo, que la ventilación es inadecuada y que los monitores de gas no son fiables. Lo saben porque respiran el aire, sienten el calor y ven los equipos remendados y las reparaciones improvisadas. Pero también saben que el Valle de Monongahela es una ciudad industrial, que la fundición es el mayor empleador en 80 kilómetros a la redonda, que no existen empleos que paguen $18 la hora con prestaciones completas y pensiones en ningún otro lugar de una región donde el desempleo ronda el 12%. Para muchos de los hombres del turno de noche, trabajar en la fábrica es una tradición familiar. Los padres enseñan a sus hijos los ritmos del horno, las sutiles señales que indican problemas. El conocimiento informal que mantiene a los trabajadores con vida en un entorno inherentemente letal. Este conocimiento es valioso, pero también una trampa.
crea una falsa sensación de dominio sobre sistemas fundamentalmente impredecibles. Los hombres se enorgullecen de su habilidad y tenacidad. Se burlan de los inspectores de seguridad que los visitan desde la sede central con cascos limpios y corbatas de clip. Cuentan historias de situaciones límite con una mezcla de bravuconería y humor negro. Esta cultura de resiliencia es también una cultura de negación. Reconocer la magnitud del peligro sería reconocer que están arriesgando sus vidas por una empresa que prioriza la producción sobre su supervivencia. Así que se presentan turno tras turno y confían en su experiencia y su suerte. La secuencia de eventos que conduce al desastre no comienza a las 3:23 de la mañana, cuando se produce el retroceso, sino a las 10:47 de la noche anterior, cuando el supervisor del turno diurno observa lecturas de presión inusuales en el sistema de salida de gas. Las lecturas sugieren una obstrucción parcial en algún lugar del sistema de limpieza de gas, un problema que debería dar lugar a una investigación inmediata y, posiblemente, a una parada controlada del horno. Pero las paradas son costosas. Cada hora de producción perdida le cuesta a la empresa $65,000. Y el supervisor de turno se encuentra bajo una intensa presión para cumplir con las cuotas de producción. Toma una decisión que lo atormentará el resto de su vida. Decide monitorear la situación y dejar que el equipo de noche se encargue de ella si empeora. A las 11:30 de la noche, el equipo de noche comienza su turno. El supervisor de turno recibe información sobre las lecturas de presión, pero no recibe instrucciones específicas. Asigna un equipo de mantenimiento para que investigue, revisan las secciones accesibles del sistema de gas y no encuentran nada evidentemente incorrecto. Las lecturas de presión siguen fluctuando. A la 1:15 de la mañana, un ventilador en el área de fundición comienza a funcionar de forma intermitente, un problema mecánico que reduce el flujo de aire en aproximadamente un 30%. La reducción es notable. Los trabajadores mencionan que el aire se siente más pesado y que el olor a gas es más intenso. Pero el ventilador es viejo y caprichoso, y el funcionamiento intermitente no es inusual. Nadie solicita reparaciones. A las 2:47 de la mañana suena la alarma. No es una alarma de gas ni una alarma de emergencia, sino la señal rutinaria de que el horno está listo para la siguiente colada, el proceso de drenar el hierro fundido de la base. El equipo de colada se reúne en el área de fundición. 23 hombres, incluyendo al jefe de equipo, el perforador del orificio de colada, los operadores de la pistola de lodo y el operador de la grúa de la cuchara. Están ubicados alrededor de la base del horno, preparándose para perforar el orificio de colada y canalizar el hierro fundido hacia la cuchara que espera. A las 3:12 de la mañana, la obstrucción parcial en el sistema de gas desaparece repentinamente. El resultado inmediato es una oleada de gas de alto horno a través del sistema, una onda de presión que desborda la capacidad de ventilación. El gas inunda la zona de fundición, donde trabaja el equipo de colada. El ventilador averiado no puede evacuarlo. El gas es más pesado que el aire y se filtra en las zonas bajas, llenando la fosa de fundición como agua invisible. A las 3:19 de la mañana, un trabajador de mantenimiento huele el gas. Lo reporta. Su supervisor le indica que se mantenga alejado de la zona, pero no ordena la evacuación. La operación de colada está casi terminada. A las 3:23 de la mañana, una chispa, posiblemente de la perforación, del equipo eléctrico o del contacto con metal fundido, enciende la atmósfera rica en gas de la fosa de fundición. El incendio inicial no es el desastre.
es lo que sucede a continuación. La combustión consume oxígeno y genera un calor enorme, creando un vacío repentino y una diferencia de presión dentro de la estructura inferior del horno. Esta diferencia de presión invierte el flujo de aire normal, aspirando aire exterior hacia el horno por todas las aberturas. El aire entrante se mezcla con el gas sobrecalentado y los materiales parcialmente quemados dentro del horno, creando las condiciones ideales para una contracorriente. La explosión de la contracorriente es una exhalación violenta. Cada abertura en la estructura de 17 pisos se convierte en un chorro de llamas. Las puertas blindadas en el piso de colada, diseñadas para contener fugas de gas rutinarias, salen volando de sus bisagras. El equipo de colada se encuentra directamente en la trayectoria de la bola de fuego. Los hombres son incinerados donde están. Otros, envueltos en llamas, corren a ciegas y caen en el pozo de fundición o sobre las barandillas. La onda expansiva se propaga a través de las estructuras conectadas, la sala de control, el taller de mantenimiento, las áreas adyacentes del horno. Las ventanas se rompen, las vigas de acero se deforman, el hormigón se agrieta. Los hombres son arrojados de las plataformas, aplastados por la caída de escombros, atrapados bajo las estructuras derrumbadas. Y entonces llega el gas. Con los sistemas de ventilación dañados y los diferenciales de presión caóticos, el monóxido de carbono inunda los niveles inferiores de las instalaciones. Los hombres que sobrevivieron a la explosión inicial tropiezan con este veneno invisible y se desploman. Los rescatistas que llegan de otras áreas de la planta se ven abrumados antes de darse cuenta del peligro. El desastre se desarrolla en capas. Cada ola de destrucción se cobra más víctimas. La destrucción no termina con la explosión inicial. La explosión daña las tuberías de gas de toda la instalación, creando múltiples puntos de fuga que alimentan incendios secundarios. El hierro fundido de la operación de extracción interrumpida fluye por el suelo dañado, incendiando cualquier material combustible y creando peligros adicionales para los intentos de rescate. El propio horno, con su estructura interna dañada, comienza a deteriorarse. A las 4:07 de la mañana, una sección de la pared del horno falla, liberando una cascada de material semifundido sobre la zona inferior. Este colapso secundario aplasta los restos de la nave de fundición y genera otra ola de gas tóxico. La destrucción en expansión transforma el desastre de un incidente localizado en una catástrofe que afecta a toda la instalación. Los trabajadores de las zonas adyacentes, inicialmente inconscientes de la gravedad de la situación, quedan atrapados en la nube de gas que se extiende o por incendios que se propagan. El sistema eléctrico, dañado por la explosión, falla en secciones, dejando partes de la instalación a oscuras. Los sistemas de iluminación de emergencia resultan inadecuados. Las labores de rescate se tornan caóticas a medida que los equipos de rescate luchan por desplazarse por las estructuras oscuras y llenas de humo, evitando las bolsas de gas y los escombros inestables. El cuerpo de bomberos de la planta, entrenado para incendios industriales rutinarios, está desbordado. Se solicita ayuda mutua a las comunidades aledañas, pero la magnitud del desastre y los peligros específicos del entorno de la acería retrasan una respuesta eficaz. Al amanecer, partes de las instalaciones aún ardían, las fugas de gas persisten y aún se desconoce el número total de víctimas. Lo que sí se sabe es que Monongahela Valley Iron Works, uno de los mayores empleadores de la región y símbolo del poderío industrial estadounidense, se ha convertido en un foco de víctimas masivas. El recuento final tarda 3 días en compilarse.
173 hombres muertos, 42 heridos, 23 de ellos de gravedad. Entre los muertos se encuentran casi todo el equipo de colada del turno de noche, la mayor parte del personal de mantenimiento que trabaja en las zonas bajas del horno y varios rescatistas que murieron intentando salvar a sus compañeros. Los cuerpos se recuperan lentamente. Algunos de zonas tan dañadas y contaminadas que los rescatistas deben usar equipo de protección completo y trabajar en turnos cortos. Algunas víctimas son identificadas solo a través de registros dentales o efectos personales. La morgue del pequeño pueblo del valle está desbordada y se establece una instalación temporal en el gimnasio de la escuela secundaria. La comunidad está devastada. En un pueblo de 8.400 habitantes, casi todas las familias han perdido a alguien o conocen a alguien que lo ha perdido. Los funerales se extienden durante 2 semanas. Las iglesias están llenas. El periódico publica página tras página de obituarios. La escuela secundaria cancela las clases durante 1 semana. El trauma psicológico se extiende más allá de las familias inmediatas. Los sobrevivientes luchan con la culpa, las pesadillas y el trauma del sobreviviente. El sistema local de salud mental, mínimo incluso antes del desastre, es completamente inadecuado para atender la necesidad. El desastre es una herida que nunca sanará del todo. Las investigaciones comienzan de inmediato y continuarán durante años. La Administración Federal de Seguridad y Salud Minera, la OSHA, la Junta de Seguridad Química y el Departamento de Trabajo e Industria de Pensilvania inician pesquisas. La empresa contrata a su propio equipo de investigación. El sindicato exige una investigación independiente. Los hallazgos, cuando finalmente se conocen, son contundentes, pero también frustrantemente inconcluyentes. La causa inmediata, la ignición del gas y el subsiguiente retroceso, es clara. Los factores contribuyentes son numerosos. Ventilación inadecuada, mal funcionamiento del equipo de seguridad, mantenimiento diferido, monitoreo insuficiente del gas, procedimientos de emergencia inadecuados, capacitación insuficiente, presión de producción que prevalece sobre las preocupaciones de seguridad. Los investigadores identifican 17 violaciones de seguridad distintas, 8 de las cuales, individualmente, podrían haber contribuido al desastre. La responsabilidad es más difícil de atribuir. Los ejecutivos de la empresa afirman que desconocían la magnitud de los problemas de seguridad, que los supervisores no escalaron las preocupaciones y que, en ocasiones, los propios trabajadores desactivaban el equipo de seguridad. Los supervisores afirman que estaban bajo una presión de producción insoportable, que las solicitudes de mantenimiento y equipos se denegaban sistemáticamente y que señalaban problemas que eran ignorados. Los trabajadores, tanto los sobrevivientes como las familias de los fallecidos, afirman que la empresa priorizó las ganancias sobre la seguridad, que se ignoraron las advertencias y que el desastre era prevenible y previsible. Los procedimientos legales se prolongan durante años. Finalmente, la empresa llega a un acuerdo extrajudicial por homicidio culposo por una suma no revelada. No se presentan cargos penales. El director ejecutivo emite un comunicado expresando su profundo pesar por este trágico accidente, pero no acepta ninguna responsabilidad personal. La OSHA impone la multa más alta de su historia hasta la fecha, $1,8 millones, que posteriormente se redujo a $740,000 en apelación. La empresa, al borde de la bancarrota debido a los costos combinados del desastre,
Los acuerdos legales, las reparaciones de las instalaciones y la caída de los mercados del acero cierra definitivamente las instalaciones del Valle de Monongahela en 1981. El Alto Horno se desmantela, las estructuras se demuelen, el sitio se convierte en una zona industrial abandonada. La razón fundamental por la que ocurre el desastre y por la que siguen ocurriendo desastres similares, es un conflicto entre la lógica económica y la seguridad humana inherente al capitalismo industrial. Operar un alto horno de forma segura requiere una inversión constante en mantenimiento, modernización de equipos, formación y personal suficiente. Estas inversiones reducen los márgenes de beneficio. En un mercado competitivo, especialmente cuando se enfrentan a la competencia extranjera con menores costes laborales, las empresas se enfrentan a una presión constante para recortar costes. Las mejoras de seguridad que no aumentan directamente la productividad siempre son vulnerables a los recortes presupuestarios, sobre todo cuando las consecuencias de dichos recortes son inciertas y lejanas. Quienes dirigen estas empresas no son monstruos. Responden a los incentivos de un sistema que premia la maximización de beneficios a corto plazo y penaliza la inversión en seguridad a largo plazo. Se supone que el sistema regulador contrarresta estos incentivos, pero los reguladores padecen una escasez crónica de personal y financiación y se enfrentan a la presión política de no sobrecargar a la industria con regulaciones excesivas. Las inspecciones son poco frecuentes. Las infracciones, cuando se detectan, resultan en multas pequeñas en relación con los ingresos de la empresa. La aplicación de la normativa es lenta. El resultado es un sistema en el que las empresas realizan sus propios análisis de costo-beneficio, sopesando el costo de las mejoras de seguridad frente a la probabilidad y el costo de un accidente. A veces se equivocan y mueren personas. ¿Qué cambia después de un desastre como el del Valle de Monongahela? Se redactan nuevas regulaciones. Las regulaciones existentes se aplican de forma más estricta, al menos temporalmente. Las empresas invierten en mejoras de seguridad, al menos por un tiempo. Pero la memoria se desvanece. Las presiones económicas se mantienen constantes. Llegan nuevos ejecutivos que no vivieron el desastre y ven los sistemas de seguridad como centros de costos que deben optimizarse. El ciclo continúa. La pregunta no es si habrá otro desastre, sino cuándo, dónde y cuántas personas morirán antes de que cambie la lógica económica. Los restos físicos de la siderúrgica del Valle de Monongahela han desaparecido, se han desguazado y vendido como chatarra. Pero el desastre deja un legado que perdura. Cambia la forma en que las empresas siderúrgicas abordan la seguridad de sus hornos, al menos temporalmente. Se redactan nuevas normas de ventilación. Los sistemas de monitorización de gases se vuelven obligatorios. La prevención de contracorrientes se convierte en un elemento estándar del diseño de hornos. El desastre contribuye a un cambio más amplio en la cultura industrial estadounidense, que se aleja de la suposición de que el peligro en el lugar de trabajo es simplemente parte del trabajo y se acerca a la idea de que los trabajadores tienen derecho a condiciones laborales seguras. Las familias de las víctimas luchan por este legado. Forman una organización de defensa que impulsa normas de seguridad más estrictas, una mejor aplicación de la ley y sanciones penales para los ejecutivos cuya negligencia provoca la muerte de trabajadores. La organización aún existe, aunque su membresía ha disminuido. El pueblo en sí nunca se recupera por completo. La pérdida de la fábrica, que se produjo tan solo 3 años después del desastre, desmantela la base económica de la comunidad. La población disminuye.
Los jóvenes se marchan en busca de oportunidades en otros lugares. Los edificios se deterioran. Para 2025, la ciudad tiene menos de 3.000 habitantes y la edad media supera los 50. Pero la memoria persiste. Un monumento conmemorativo se alza cerca del lugar donde se encontraba la antigua fundición. Un muro de granito negro con 173 nombres grabados. Cada año, el 3 de noviembre, los supervivientes y sus familias se reúnen para una ceremonia conmemorativa. La multitud se reduce cada año. Los supervivientes envejecen. Los niños que perdieron a sus padres son ahora abuelos, pero vienen, porque recordar es lo único que les queda. La lección del desastre del Alto Horno de la fundición de hierro del Valle de Monongahela no es complicada. Murieron personas porque se priorizó el lucro sobre la seguridad, porque se ignoraron las advertencias, porque el coste inmediato de la prevención parecía demasiado alto comparado con la remota posibilidad de un desastre. Es una lección escrita con sangre en plantas industriales de todo el país y del mundo. Es una lección que se aprende, se olvida y se vuelve a aprender, cada vez a un coste terrible. Los 173 nombres en ese monumento no son estadísticas, son padres e hijos, hermanos y esposos, hombres que fueron a trabajar una fría noche de noviembre y nunca regresaron a casa. Sus muertes exigen más que un simple recuerdo. Exigen que construyamos sistemas que garanticen que desastres tan prevenibles no se repitan. Si tenemos la voluntad colectiva para hacerlo, sigue siendo una incógnita.